Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya está con nosotros aquí en cabina, muy agradecidos para que nos acompañen esta tarde Dolores Pérez Lascarro. Ella es profesora investigadora en el ITESO, pero la invitamos por ser parte de este movimiento global por Gaza y porque también formó parte de la Global Sumut Flotilla. De este tema usted se acordará, quienes nos siguen habitualmente, conversamos varias veces con ella desde Barcelona, en el Mediterráneo, en Túnez, porque estuvo en ese primer trayecto por razones de salud, justamente en Túnez tuvo que regresar a México, pero ahora está con nosotros y justamente vamos a hablar con ella porque, digamos, las agresiones, el genocidio en contra de la población civil palestina no ha terminado todavía, a pesar del cese al fuego. Queremos actualizar con ella cómo está la situación y también que nos comparta de su experiencia de lo que fue participar en esta flotilla. Dolores Pérez Lascarro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Rubén, por invitarme y por haberme seguido en la travesía que fue muy importante, pues, para no solo para mí, sino para todas y todos los compañeros 500 que íbamos en esos veleros. Así es. Queremos primero, si te parece, actualizar la situación tanto de Gaza como de Cisjordania. De hecho, hoy en nuestro guión teníamos una nota que señala una nota de agencias que reproduce la jornada, que en los últimos meses, en el último mes exactamente, ha habido 2.350 ataques solamente en Cisjordania. Digamos otra vez como para ponerlo en perspectiva, digamos si uno ve el mapa completo de ese territorio en el que está entremezclado Gaza e Israel, entre Egipto, entre Jordania y entre Líbano, la parte de Gaza, digamos que es la que ha recibido más atención de manera justificada por el genocidio, es una franja muy estrecha pegada a Egipto y al mar Mediterráneo. La Cisjordania está más justamente hacia Jordania, pero ahí también ha habido múltiples ataques. En términos generales, ¿cuál sigue siendo la situación después del alto al fuego que fue justo hace un mes, Dolores? Sí, bueno, primero decir que fue un alto al fuego de palabra y de escrito de los 10 puntos que planteó Trump. Aclarar también o recordar que ese plan de paz es un plan donde no participó Palestina. Y bueno, sí, como bien lo mencionas, primero esto de que en un mes, en todo octubre hubo más de 2.000 ataques, 2.300 y algo ataques en Cisjordania, con no solamente estos ataques tan fuertes, sino con los demás ataques, toda la violencia que hay de represión, de acoso, de abuso de las personas que viven en Cisjordania. Y en lo que va del alto al fuego acá un mes también, hemos visto cómo los ataques han continuado por cualquier ocurrencia del gobierno de Netanyahu, lo que ha causado cientos de muertos otra vez. Así es. Es decir, esto no ha parado. Eso es algo que me gustaría que en el público que nos escucha, las personas que nos están escuchando, lo recuerden. Esto no ha cesado. El que haya un plan de paz y un supuesto alto al fuego no es verdad. No puede haber un plan de paz cuando hay el colonizador sigue ahí. Quien debería de salir de esas tierras es Israel justamente y pues eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Creo que, como te decía hace un momento fuera del aire, lo importante de las cosas que se han hecho hasta hoy es que las personas hablan más de Gaza. Sí. Yo te lo puedo decir que incluso cuando me fui a Egipto, que por ahí también tuvimos algunas llamadas, muy diferente. Cuando estuve en Egipto para la marcha hacia Rafah, me acuerdo que me decían, no, a ver a qué vas, no te dejan entrar, no sé qué, esto es nada más. ¿Eso fue hacia junio? En junio, sí. Junio, ¿verdad? Se supondría que deberíamos de haber llegado hasta el norte del Sinaí el 13 de junio, pero bueno, fuimos detenidos, como recordarán. Y después, cuando empezamos en Barcelona el 31 de agosto, fue un cambio importante. Esto para Global Sumut Para Flotilla. ir a la Global Sumut Flotilla. Ya las personas estaban más interesadas, y me refiero en mi entorno, Sí. Porque a nivel internacional sabemos que las grandes capitales de Europa están
muy bien informadas, siempre están presentes. De hecho, va a haber varios eventos de resistencia y de trabajo en este mes, ya en unas semanas estaremos trabajando en el 28. Se tiene planeado estar en Roma, París y Berlín a la misma hora, exigiendo a los gobiernos que verdaderamente se impliquen en el término del genocidio, el término sobre todo en estos momentos de los ataques y de la entrada de la ayuda humanitaria. Claro, porque sigue Israel impidiendo la ayuda humanitaria con el pretexto de que no han sido entregados todos los cadáveres de los rehenes. Hamas dice que no tiene acceso, que será complicado, aunque sigue entregando ya más bien cadáveres. Los rehenes que mantenía con vida ya fueron devueltos y ahora más bien son los cuerpos de los cadáveres. Pero esto sigue restringiendo la ayuda y por lo tanto la hambruna no ha cesado en Gaza, ¿no? No, de hecho tuvimos una plática a distancia por una plataforma con la encargada de UNICEF allá, que es mexicana. Ella está haciendo una labor titánica, de verdad que yo le preguntaba cómo hace para conservar un tanto su salud mental y física. Se llama Sonia Navarro. No, pero se llama Sonia Ortiz. Se me fue el nombre del apellido, pero Sonia es una mujer que todos los días reporta, habla, nos dice, y por ejemplo de los 600 camiones que tendrían que haber entrado por la situación que está, lo rebajaron a 300 y después empezaron a entrar 150 camiones solamente de ayuda humanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, las y los niños siguen muriendo de hambre. Es lo que tenemos que tener en mente, muriendo de hambre cuando los camiones están parados a unos cuantos kilómetros de ellos. Exactamente. Es terrible porque es como ponerse la etiqueta de yo soy terrorífico y lo presumen. Porque no solo es esto, es toda la violencia, toda la tortura que presumen en redes ellos mismos, el ministro de genocidio, que yo así le llamo a Ben-Gvir, que presume cómo está torturando a los prisioneros y bueno, no pasa nada. De hecho, fue muy contrastante cómo, insisto, con justificada razón, las familias israelíes que exigían de vuelta a los rehenes decían, es que no puede ser que estén 2 años. Sí, tienen derecho. Pero se pone poca atención en los presos políticos que Israel mantiene a palestinos en sus cárceles en condiciones de tortura, incluso de ejecución extrajudicial, testimonios de personas incluso que aparecieron, que les arrancaron los ojos, o cuerpos devueltos de presos palestinos mutilados, en fin, con unas condiciones muy, muy graves de daño, ¿no? Corporal, y esto, decirlo muy, muy exactamente, no son presos, porque los presos entonces tuvieron un juicio. Estos también son rehenes que tiene, que simplemente los tomó, los secuestró Israel y que los tiene ahí. Y yo quisiera saber qué hubiera hecho Occidente si hubiera sido al revés, si jamás entrega cuerpos sin órganos. Claro. La reacción hubiera sido totalmente distinta. Hubieran otra vez dicho que bueno, es que son los salvajes, son los que no tienen ningún tipo de compasión con nadie, pero aquí estamos viendo que la influencia de Israel se está pasando a todos lados, Rubén. Y incluso en términos de magnitud, Dolores Pérez, ¿no? Es decir, fueron, insisto, no trato de minimizar el dolor de cada uno de estos casos, pero fueron poco más de 200 rehenes que tomó Hamas, y sin embargo Israel tiene más de 10,000 presos. Sí, tiene 11,000 presos. No presos, otra vez, como dices. Volvemos al tema de que son gente que está secuestrada simple y sencillamente por ser palestino. Sí. Entonces creo que esto es una de las cuestiones. Yo no estoy a favor de la muerte, ni tampoco de lo que hizo Hamas, que además no podemos, quizá no alcanzamos a entrar en detalles, pero recordemos que Hamas finalmente se conforma gracias también a Israel. Entonces, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que ver aquí, que ya el terrorismo que ejerce Israel
es imparable, que lo hemos estado viendo en otros lugares, como lo ha hecho en Holanda, en uno de los partidos de fútbol donde iba un equipo de fútbol israelí, entre la porra que iba, descubrieron que había 200 soldados en activo para provocar. Hace unos días, hace como 3-4 días, pasó en Inglaterra, en una ciudad de Inglaterra también, donde no dejaron entrar porque había soldados dentro también, porque todo esto ha llevado a cada país, a como podemos, a estar denunciando los crímenes de guerra de Israel. Y lo que ellos quieren es provocar, y tienen tentáculos en todos los lugares del mundo. Lo único que yo quisiera destacar es que las personas han despertado. Me parece que ese triunfo de Mamdani ha sido buenísimo para como un mensaje que por lo menos dices, ay, hay una lucecita, porque también estaban ahí quienes están en favor de Palestina, o lo que sucede en México, o lo que sucede aquí mismo en Guadalajara, con nuestro Comité de Solidaridad por Palestina. Que está haciendo una labor muy importante de muy importante, que me aceptaron, estoy ahí con ellos. Y por otro lado, el ver que las cosas que pasan en México, lo que acabas de decir tú en el programa, los cuidadores de los territorios que han sido asesinados, desaparecidos, el asesinato del alcalde el otro día, la situación de desaparecidos en todo el país, en Jalisco, todo esto está ligado, y creo que por eso yo digo el efecto Palestina. No podemos dejar, y el efecto Gaza en específico, no podemos dejar que los desaparecidos se nos hagan normal, que los asesinatos sean normales, que Sudán, que es la peor crisis todavía por encima, así lo dice en la ONU, por encima de Gaza, esté padeciendo. ¿Y todo por qué? Porque la gente que tiene el poder y el dinero quiere los beneficios que tiene Sudán, como es el petróleo, quiere las tierras raras de Palestina que están en Gaza, etcétera, ¿no? Creo que estamos ante una situación mundial que lo que estamos haciendo las personas es poner el cuerpo y con esto seguir tratando de frenar lo que están haciendo los grandes poderes y los grandes capitales, Rubén. Sí, a veces muchos, me parece que de manera pues un poco ilógica dicen, ¿por qué se conduelen de Palestina y no se conduelen de lo que pasa acá? Se trata de condolernos de todo lo que está pasando. Ya lo dijiste, la crisis por desaparición de personas aquí, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Sudán, la masacre de jóvenes en las favelas en Brasil, en fin, en Río de Janeiro, que ocurrió la semana pasada, gravísimo también. Se trata más bien de desnudar una máquina de muerte que está produciendo en este momento el capitalismo mundial. Vamos a ir a una pausa y regresamos en esta charla con la profesora Dolores Pérez Lascarro, integrante del Movimiento Global por Gaza, y justamente vamos a volver sobre su experiencia en concreto en viajar en esta Global Summit Flotilla, que fue una iniciativa de solidaridad histórica muy importante. De esto vamos a conversar al regreso de esta pausa. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos conversando con Dolores Pérez Lascarro. Ella es profesora universitaria en el ITESO y también forma parte de este movimiento global por Gaza, también del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara. Y ella fue parte de este grupo de 7 mexicanos, me parece, 6-7 mexicanos que acompañaron a la Global Summit Flotilla, esta iniciativa de solidaridad tan importante que partió del 31 de agosto del puerto de Barcelona, cruzó el Mediterráneo, llegaron a Túnez y después hizo otras paradas antes de intentar llegar a Gaza, hasta que fueron atacados desde antes, pero impedidos y detenidos por las Fuerzas Armadas de Israel, llevados a prisiones y también muchísimos recibieron malos tratos, pero esto para impedir que llegara la ayuda humanitaria. Sin embargo, ese esfuerzo de solidaridad me parece que fue muy importante para potenciar la atención mediática y de la sociedad en general acerca de lo que estaba ocurriendo en Gaza, y yo creo que fue un factor muy determinante para que Estados Unidos presionara un alto al cese al fuego a Israel, lo cual ocurrió hace un mes, con sus bemoles que ya platicamos en la primera parte que siguen a ocurrir. ¿Cómo fue esta experiencia, Dolores Pérez, de participar en esta Global Summit Flotilla? Bueno, pues primero que nada comentar que poco antes porque fue una labor titánica organizar esta flotilla en un mes,
Un mes. Un mes en lo que inició. Estuvimos todavía en Túnez, llegué aquí el 4 de agosto a Túnez, ya con ciertas bases, ya con toda la organización prevista. Yo estaba en la parte de logística, entonces me tocaba buscar un barco para que la delegación mexicana pudiera no poner en términos económicos porque nunca hubiéramos alcanzado, pero sí eran las cuestiones técnicas, que yo no soy especialista en barcos, pero me ayudé de otros amigos. Eso fue el 4 de agosto cuando llegué aquí. Yo ya el 25 de agosto regresé a Barcelona para irnos en los barcos, y la principal propuesta, esa sí fue una propuesta que yo hice al Comité Central, fue que fuera un barco de mujeres. Eso fue muy importante porque sabemos que todas las guerras, cualquier guerra pega de diferente manera, afecta de diferente manera a hombres y a mujeres. En el genocidio pasa lo mismo, porque mientras que una mujer palestina tiene hambre, está curando al herido, está herida ella misma o está abrazando a su hijo muerto durante días, porque no los pueden sepultar. Entonces, eso es por parte de las personas más adultas, pero las niñas, las adolescentes, una mujer que está menstruando, que además de estar herida, de que no tiene que comer, cada mes sangra, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fue la primera experiencia, es parte del viaje, una experiencia maravillosa con mujeres de diferentes nacionalidades. Me regreso, ¿cómo conseguiste un barco? O sea, ¿qué hiciste? Lo que hice fue, pues lo que hice fue Mohamed, un compañero amigo querido que vive en Alemania, que sabe de barcos, y otro compañero, Luca, de Italia, me ayudaron. Entonces me decían, oye, ¿cómo ves ese? No, pues más bien ustedes díganme, porque pues si yo lo veo bonito de afuera, puedo decir, pero lo de atrás, ¿no? Mira, la verdad es que fue un milagro que nuestro barco, que se llama Juga, o se llamaba porque a lo mejor ya lo hundieron, estos israelíes, pues no era un barco que era preparado para cruzar el Mediterráneo, y menos en estas condiciones climáticas. Sin embargo, alcanzó a llegar hasta donde lo permitieron los israelíes. Éramos con todo y la tripulación, ahora sí lo puedo decir, un capitán hombre y 2 ayudantes de él, hombres también, las demás éramos mujeres. Las de la travesía, sí. Las de la travesía, y a mí lo que te puedo decir que me deja la Global Summit Flotilla es, primero que nada, que yo ya lo decía antes, pero ahora lo viví, el viajar ligero. No necesitas más en la vida. Puedes no cambiarte en días, puedes no bañarte en una regadera, puedes hacer los trabajos propios de que se hacen en un barco, porque allí iba una legisladora sueca chilena, y ella era nuestra chef. Todos éramos ayudantes de ella, éramos ayudantas de ella durante la travesía, para el desayuno, la comida, la cena. Hay que limpiar los baños. Les comento, nos quedamos sin baños al 4.º día, ya no sirvieron, nunca sirvieron. Había que hacer en una cubeta, y bueno, tirarlo al mar, pero pues no había otra forma de hacerlo. Y a pesar de todas esas vicisitudes que tuvimos, siempre el espíritu de la solidaridad fue el que reinó. Cuando estábamos en Túnez, que yo tuve que bajarme ya por la fiebre, y porque decían, bueno, es que el doctor me dijo, vas a contagiar a los demás porque no sabemos qué tienes. No sé qué me dolía más, si tener tifoidea y tener fiebre, o bajarme del barco, pero yo creo que fue bajarme del barco. Hubo ahora sí que, como decimos aquí, bolita que me hicieron para tratar de consolarme. Y cuando caminábamos, cuando todavía yo no estaba con la fiebre, estábamos de vecinos, varios barcos. Rubén, queridas y queridos radioescuchas, estar ahí es tener esperanza por la humanidad. Hablar con las personas, saber que todas poníamos el cuerpo, que sabíamos que ya nos habían atacado una vez en Túnez, después lo hicieron saliendito de Grecia, después, totalmente ilegal el secuestro de todos los compañeros en los barcos, pero con el alma puesta, el corazón y el cuerpo para decir quienes están sufriendo, y la atención debe estar en Gaza. A mí me pareció muy importante, porque creo que todos los testimonios que yo escuché de los que iban en la flotilla, Greta Thunberg, Ada Colau, evidentemente platicamos contigo,
en esa trayectoria. Tiago Ávila, activista de Brasil, digamos, quizás algunos de las figuras más visibles, eran más de 500 personas, ¿no? Pero me pareció muy importante, por ejemplo, cuando Greta Thunberg, después de que fue detenida, maltratada, vejada por las Fuerzas Armadas de Israel, al salir dice, la historia no es esta, la mía. Así es. Sino lo que están sufriendo en Gaza. Eso me pareció muy importante, que siempre se pusiera por delante, que no hubiera esos protagonismos y que se destacara por encima de todo la solidaridad con la población civil de Gaza y toda Palestina, ¿no? Todo el tiempo fue así, todo el tiempo, porque no había ahí alguien de que no, bueno, es que yo no voy a hacer o yo no voy a decir. Creo que eso es algo que siempre hablamos. Tuvimos entrenamiento de no violencia durante varios días, sobre todo por la comunicación en un barco puede ser de pronto pesada. En mi barco no pasó, no hubo ese tipo de problemas, pero pesada me refiero porque es un espacio pequeño, éramos muchos. Mi barco, que yo le digo yate, era un yate para 9 personas y íbamos 20. Sin embargo, eso fue, insisto... ¿Dónde dormían? Porque no había camarotes. En diferentes... Sí, abajo había camarotes, pero había una cama y, por ejemplo, en la cama dormíamos 4 y a los lados otras 2. Uh-huh. En la estancia se dormía también como otras 10 personas. A veces, bueno, los que vigilaban, nos tocaba vigilancia por lo de los drones que siempre nos seguían, era encubierta para estar despiertos. Ahí no dormíamos, pero eran 2 horas cada un par de personas, el capitán o un ayudante del capitán, estábamos viendo siempre si había, nos aprendimos qué color era un dron, que podría ser un dron suicida, esos que avientan y que, bueno, pueden causar no solo daños en los barcos, pero todo fue muy bien organizado dentro del barco, y lo que hizo es que fuéramos súper decididas y decididos, porque después se descompusieron 4 barcos, tuvieron que venir ya también varones a nuestro barco, pero eso fue una ida que fue totalmente pacífica, y yo creo, y me atrevo a decirlo, que la mayoría, si no es que todos, el 100% llegaron tranquilos a la hora de la intercepción, y salieron la mayoría, como Greta Thunberg, a decir lo mismo que dijimos todo el tiempo: quiénes son los importantes y quienes están sufriendo son las personas de Palestina, principalmente Gaza, que no dejan entrar, ¿no? Tenían contacto, entiendo, con la población de Gaza. Tenemos todavía. ¿Qué comentarios, qué respuesta recibían de la gente de Gaza cuando iban, en particular, cruzando el Mediterráneo? Claro, esa era una situación de un entusiasmo que tenían las personas de Gaza. Todos los días estaban en el mar, volteando a ver el mar para ver cuándo podían ver un barco. Y bueno, eso no sucedió, a pesar de que uno de los barcos, porque se descompuso y apagó todos los radares, llegó a 13 kilómetros antes de la playa. Pero también es un estrés, porque cuando te comunicas con ellos y tienes un día que no haya comunicación, es terrible, no sabes si lo capturaron, si los mataron, etcétera. Entonces esa es una de las cosas que yo quisiera destacar aquí, ahorita que tu programa tiene tantos radioescuchas, tantas personas que lo siguen, que se puede ayudar a ellos. Hay todavía forma de enviarles por PayPal para que puedan comprar lo que lamentablemente hay algunas personas que hacen contrabando con algunos alimentos que logran conseguir y luego los venden. Para que se den una idea, un pequeño costal de 12 kilos, por más grande que sea, de harina, les cuesta $600. Entonces, tenemos familias que se están apoyando, pero bueno, ese trayecto fue estar hablando con ellos, decir que íbamos bien, teníamos, bueno, siempre los drones encima. Y lo que más nos dolió, pues, fue que ellos estaban súper emocionados. Nuestra idea no era bajarnos todos, porque sabíamos que eso era, pues no era posible en el sentido estricto de que no somos personas comunes y corrientes, que lo que queríamos era quitar el bloqueo, pero no somos especialistas, no pudimos en un mes ser especialistas en cómo tratas una crisis humanitaria, llegas y cómo los organizas, pero sí era bajar el alimento, llevábamos arroz, diferente tipo de granos, pastas, latas, sobre todo fórmula para bebés que están totalmente desnutridos, y que esto pues no fue todo tirado al mar por parte de Israel. Y ¿qué pasó con los barcos?
Algunos barcos están confiscados, otros se descompusieron porque un amigo me platicaba, uno de los mexicanos que iba, que no supieron cómo conducir el barco. Total, el motor se quemó. Ahora, no es que estuvieran en óptimas condiciones, todos nuestros barcos eran de segunda. No piense las personas que nos gastamos el dinero en eso, sino que hubo mucha gente que cooperó gracias a las personas que hicieron posible que fuéramos mexicanos, 7 mexicanas y mexicanos, y luego, aparte de eso, hubo artistas de Hollywood que donaron un buen dinero. El financiamiento para los barcos específicamente, ¿no? Bueno, Susan Sarandon es quien dio la cara específicamente, siempre, incluso parecía que se subía, pero no. Y otros que no quisieron que se dieran sus nombres, pero que de ahí, porque luego nos acusaron que ese dinero lo había juntado gente de Hamás, claro, y que nosotros éramos de Hamás. Bueno, nos acusaron de terroristas. La flotilla de Hamás, decía el gobierno criminal de Israel. ¿Qué experiencia te dejó esta travesía, justamente, en particular, Dolores Pérez? ¿Y qué es lo que sigue? O sea, no se ha acabado todavía el genocidio. ¿Cómo habría que seguir poniendo la mirada en Gaza? Y como ya lo mencionaste, y como compartimos una charla el martes pasado en el ITESO, y decían los jóvenes, bueno, es que no solamente es Gaza, es Sudán, es Yemen, hay otras masacres o genocidios en curso que no ponemos la suficiente atención, y es una autocrítica a este espacio en Cosa Pública, que hemos hablado muy poco de los otros genocidios. Vamos a intentar reparar esa omisión, pero ¿qué te deja esta experiencia? Sí, Dolores? Bueno, esta experiencia me deja la certeza de que hay muchísimas personas dispuestas a que esto cambie. Antes de ir a Egipto y de ir rumbo a Gaza, de subirme a un barco, yo pensaba que éramos pocos, pero no somos pocos, somos muchos. Y no se trata solamente de subirse a un barco e ir para allá, sino se trata de hablarlo, de no dejar de decir que en Gaza sucede un genocidio, pero que todas las violencias están completamente ligadas y coordinadas, como lo que sucede en Sudán con después del golpe de Estado, el ejército asume el poder, pero además de eso hay guerrillas financiadas por Emiratos Árabes Unidos o por el propio Israel. Es decir, creo que todo esto tenemos que ponerle atención porque, ojo, y yo no digo sino más bien los gobiernos del mundo han dado permiso a Israel para que haga lo que quiera, lo cual le da carta libre a cualquier otro país para seguir cometiendo genocidio. El genocidio que está en curso en Sudán, en el Congo, en Yemen, pero también aquí en México. Aquí en México, con tantas personas que mueren, que desaparecen, que además no debería de ser un término porque están en un lugar y tienen que estar con su familia, tienen que volver, que las personas, tú decías hace un ratito que decía uno, por lo menos logramos obtener el cuerpo de una de ellas, pero deberían primero no desaparecer, porque las causas de desaparición son las que tienen que ser atacadas. Eso también es un genocidio. Y eso también, Rubén, queridos amigas, yo les digo a mis alumnos, es que no se reconoce como una guerra una guerra civil, porque no aplica en los términos en los que se dan estas definiciones, pero está sucediendo en México. Las magnitudes nos confirman que tenemos, siempre lo decimos aquí, al menos una guerra informal, y evidentemente. Bueno, quisiera terminar, ya se nos agotó el tiempo, Dolores, subrayando lo que ya dijiste, cómo todo esta despertar de la conciencia, la indignación que ha generado en millones de personas en todo el mundo, por lo menos muestra luces de esperanza. Yo coincido contigo, creo que Zoran Mandami no hubiera ganado si no se hubiera involucrado en la causa palestina, y casi estoy seguro que muchos de los que nos apoyaron en la campaña son de los que se movilizaron a favor de la población civil en Palestina. Es decir, algo se está despertando ahí, hay un atisbo de que las cosas podrían ir cambiando de manera organizada y participando desde la base, pero sobre todo poniendo siempre las víctimas en primer plano, la solidaridad con ellas. Muchísimas gracias, Dolores Pérez Lascarro, por estar con nosotros aquí en esta tarde. Al contrario, Rubén, gracias a ti, porque también pones el cuerpo a la hora de que estás investigando y dando noticias. Eso es súper importante, y también te he visto en los cacerolazos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes 7 de noviembre.
Cosa Pública 2.0.